Damos la bienvenida con la conferencia Educación y Cultura, Desafíos Mutuos para Transformar Nuestras Sociedades. Recibamos en este escenario desde Colombia a Jorge Melguizo. Adelante, Jorge. Gracias, Cuauhtémoc. Buenas tardes. Encantado de estar por acá. Gracias, Alba. Gracias, Luis, a Lisset, a Beto, a todo el equipo técnico. Es impresionante la estructura que armaron ustedes aquí en Jalisco para este proyecto de Recrea. Impresionante. Ahora salió una palabra hace un rato allí en la presentación de Adolfo, hablando sobre la esperanza y lo esperanzador. Yo no conocía este evento, me invitó Yolanda hace un par de meses, 2-3 meses. Nos conocimos en Guanajuato, nos conocimos en Hermosillo, y me dijo que tenía que venir. Y ayer y hoy me ha parecido impresionante y esperanzador frente a estos dolores y horrores de México, de Colombia, de Latinoamérica. Ver este espacio con toda la energía que tiene es muy motivador. Voy a joderles la vida durante un buen rato. Me voy a meter mucho con ustedes durante este rato. Para quienes están siguiendo en streaming y no pudieron ver el video por cuestión de derechos de autor, esta canción 5 siglos igual de León Gieco la pueden encontrar, la canción con la que empezamos. Y me gusta mucho León Gieco, el argentino, y me gusta mucho el significado de él en esa canción. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar de una vez para que los próximos 5 siglos no sean iguales? Varias frases, un par de frases iniciales. Esta, con la que quiero pellizcar. La educación se ha quedado corta, muy corta, en la responsabilidad de generación de una nueva sociedad. Lo hemos escuchado ayer y hoy de diferentes ponentes. Pero también creo que esto nos tiene que llevar a pensar que todos, las familias, los docentes, los directivos, deberíamos pellizcarnos, deberíamos salir de nuestros propios encierros, deberíamos ver más allá de las aulas, más allá de nuestros propios guetos, y tendríamos que hacernos nuevas y mejores preguntas sobre la sociedad en la que estamos, pero también, fundamentalmente, hacernos preguntas sobre la sociedad en la que quisiéramos estar, en la que deberíamos estar, para ayudar a construir esa sociedad. Y esta frase entonces quiero que se la lleven. La dijo ya el presentador Cuauhtémoc. El mayor desafío cultural de una sociedad es su educación. Por eso es tan importante lo que ustedes en Jalisco están sembrando con el Recrea Academy. Impresionante. El principal desafío, el principal proyecto cultural de una sociedad es la educación, pero también el principal proyecto educativo de una sociedad es la transformación cultural. Es decir, el trabajo de todas y todas ustedes debe tener como fin último que seamos otra sociedad. Ustedes no están haciendo su trabajo para que esta sociedad siga igual de clasista, igual de machista, igual de racista, igual de violenta, igual de corrupta. Estos males que nos aquejan, que parecerían ser estructurales, pero que algún día tendremos que vencer. Pero también es cierto esto, y lo vimos con la película, con la conversación de ayer sobre la película Radical. Vimos que en muchos lugares, con este ejemplo de esa escuela en Matamoros, vimos que en muchos lugares de México, de Colombia, de Latinoamérica, ustedes, profesores y profesoras, estudiantes, familias, directivos, en muchos lugares están construyendo nuevas epopeyas, están transformando la realidad de sus lugares urbanos y rurales con proyectos educativos, y están enfrentándose a sus universos cercanos. Desde las inequidades y desde las pobrezas, desde las violencias, se están enfrentando con la educación como posibilidad. Pero eso entonces eso va a requerir
que toda la sociedad genere un conocimiento distinto de la educación. Eso va a requerir que la sociedad conozca, reconozca, valore y potencie lo que ustedes como docentes son, porque no se valora socialmente el trabajo educativo. Siempre pienso que si un extraterrestre bajara a la Tierra en este momento y estuviera en Jalisco o estuviera en México, en cualquier lugar, o en Colombia, en Medellín, y mañana regresara a su planeta, solo después de haber visto noticieros de prensa, o solo después de haber leído los periódicos, ese extraterrestre llegaría a la Tierra diciendo que solo hay 4 tipos de seres humanos: los futbolistas, no sale ningún otro deportista, no sale nunca un jugador de tenis de mesa, ni uno de balonmano, ni uno de esgrima, nada, uno de bádminton jamás, solo salen los futbolistas. El segundo tipo de humano sería la farándula. Nunca salen los artistas, nunca salen los gestores y mediadores culturales, solo sale la farándula, lo más vacío de eso que llaman entretenimiento y cultura. El tercer tipo de personajes que ese extraterrestre vería en los medios de comunicación son delincuentes de todo tipo. Y el cuarto personaje que vería en los medios de comunicación ese extraterrestre serían los políticos. Muchos de ellos delincuentes, casi ninguno futbolista y muchos ellos farándula. Pero es ese tipo de sociedad el que nosotros necesitamos conocer, reconocer, valorar y potenciar. No, lo que necesitamos conocer, reconocer, valorar y potenciar son ustedes, quienes están hoy sentados y sentadas acá. Esos otros múltiples liderazgos individuales y colectivos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces, para pensar en esto, voy a hacerles preguntas, muchas preguntas, los voy a llenar de preguntas. ¿Para qué tipo de sociedad es la educación que se está haciendo hoy en México, en Jalisco? ¿Se enseña a pensar en sus instituciones educativas? ¿Se enseña a pensar? ¿Se enseña a pensar críticamente? Miren, hay una estupidez que cometemos todos los días en las escuelas, todos los días. Todavía hay profesores y profesoras asegurándole a sus alumnos que Colón descubrió América y calificándolos mal cuando les responden otra cosa. Ustedes se imaginan lo que pasaría. ¿Vos cómo te llamás? Guadalupe, claro. Todas las de México se llaman Guadalupe. ¿Cómo no podía ser Guadalupe? O sea, donde pregunte aparecerá una Guadalupe. Guadalupe, tenés 8 años en este momento. Yo soy tu profesor y te pregunto, ¿quién descubrió América? Y me encantaría que Lupita se levantara y dijera, uy, profesor, qué maravilla de pregunta la que nos está haciendo. Si a eso vamos a dedicar todo el año escolar, cuente conmigo para eso. Porque yo estoy seguro, profesor, que usted no es tan estúpido para seguir repitiendo que fue Colón. Pero eso, seguimos repitiendo tonterías cada vez porque no enseñamos a pensar críticamente. Se enseña a pensar jurídicamente. Ahora Emilio lo dijo, se enseña a pensar jurídicamente. Se enseña a pensar socialmente. Se enseña a pensar culturalmente. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes se preparan para esto. Cuando termina el curso, estamos preparados para esos otros pensamientos. ¿De qué se habla en sus aulas, profesor? ¿Cuál es el tipo de sociedad que ustedes están ayudando a construir? ¿De qué se habla en sus aulas? ¿Solo hablamos de la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas? ¿Cuáles son los temas más presentes en la formación que ustedes hacen? ¿De qué hablan? ¿Hablan del conocimiento del sí mismo?
hablan del proyecto de vida de los y las estudiantes, hablan de las emociones de los docentes y de los alumnos, hablan de sus emociones ante los alumnos, porque parece que los docentes no tuvieran emociones, parece que no se pueden quebrar emocionalmente ante sus alumnos y alumnas. Hablan de la comprensión del otro, hablan de la empatía. Busquen en redes sociales Julián de Subiría, Julián de Subiría, Educar con inteligencia emocional, el de Daniel Goleman. Es el libro clásico de las inteligencias emocionales. Mira, búscate, ¿vos cómo te llamas? Leticia, Guadalupe Leticia. Leticia de los Milagros o algo así, ¿cierto? No, nada. Leticia Espinosa. Bien. Leticia, búscate en redes sociales Julián de Subiría, con Z. Es un profesor colombiano, me encanta seguirlo en redes sociales. Hoy mismo retuiteé uno de sus mensajes sobre la empatía, precisamente a partir de Julián de Subiría, con Z, Subiría, de Subiría. Es un pedagogo tremendo. Sus artículos en el diario El Espectador, sus reflexiones, van a encontrar similitudes con estas preguntas, porque muchas de ellas fueron inspiradas en las lecturas de Julián de Subiría. Hablan de las transformaciones en las maneras de vivir la vida, o estamos aquí en la educación para mantener siempre las mismas formas de vivir la vida. Gracias, Alba. Hablan de la vida, hablan de la muerte ustedes. ¿O solo hablan de la muerte ahora, cuando llegue el 1 de noviembre, la fiesta de muertos? Hablan de la muerte como un hecho horroroso, cotidiano. Hablan de los 11 feminicidios diarios que ocurren en México. Hablan de eso en sus aulas de clase. Hablan de la muerte no como algo folclórico, no como las Catrinas, no como los altares. Hablan de la muerte como un hecho presente en la realidad permanente de la vida del ser humano, pero también en la realidad ahí, saluden todos, bien. Ahí los están viendo, saludes a su madre. Hablan de la creatividad, hablan de la creatividad, hablan de la originalidad. O queremos empaquetar a todo el mundo de la misma manera. Miren que es muy especial. Hasta en las sillas empaquetamos a la gente. Levántense ustedes tres, por favor, levántense, pónganse de pie. Miren, como si los hubiera elegido para el ejemplo. 3 tamaños distintos y las sillas del mismo tamaño. Las sillas deberían ser distintas, porque vos quedás incómodo y vos también. La única cómoda tal vez sos vos, la de la mitad. Pero no están hechos para empaquetar, para poner a todo el mundo en un promedio. Todas las aulas son las mismas, los asientos son los mismos. ¿Cómo buscamos otro tipo de espacios también de no empaquetar? Hablan de la autonomía. Miren, ¿quiénes de ustedes han leído a Tonucci? Francesco Tonucci. Bien, 1, 2, el resto se retira, por favor. Francesco Tonucci, con doble C, Tonucci. T de Teresa, O, N, U, C, C, I, Tonucci. Puedes buscar Francesco Tonucci, la ciudad de los niños, o puedes buscar Frato, el apócope de Francesco Tonucci. Francesco escribe ensayos, el mejor, la ciudad de los niños, o Ser niño es otro, pero busquen a Frato, F-R de Francesco y T-T-O, Frato. Frato, el apócope de Francesco Tonucci, son viñetas y son espectaculares para pensar la educación. Y Tonucci dice que el fin último de la educación es la autonomía. Todo lo que hacemos en la educación es para tener más autonomía. Autonomía personal de pensamiento, autonomía económica, autonomía, libertad de acción. Y Tonucci dice, no podemos educar en la autonomía si tenemos que llevar a nuestros niños y niñas de la mano al colegio. Entonces busquen los caminos escolares de Tonucci. Busquen los caminos verdes en Barcelona o en Zaragoza o en Valencia. Cómo crear autonomía. Pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen hijos o hijas menores de 10 años? ¿Quiénes tienen hijos menores de 10 años? Pocos. Están viejos la mayoría. No,
Bien, o no tienen hijos. Mire, reproducirse es un acto humano y muchas veces placentero. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de sus niños o niñas van solas a la escuela? Miren, 1, 2, 3, van solas a la escuela. Eso es lo que tendríamos que lograr en todo lugar, en una ciudad pequeña, mediana o grande. Hablan de la solidaridad. Necesitamos construir mundos de lo colectivo, no de la caridad, de la solidaridad, mundos de lo colectivo, no de lo individual, mundos donde la palabra Ubuntu, la palabra africana Ubuntu, soy porque somos, sea lo que nos defina como sociedad. Soy porque somos. Solo soy en la medida en que somos un colectivo o una sociedad. ¿Usan ustedes los dilemas éticos para generar reflexiones en sus aulas de clase? ¿Hablan ustedes de la naturaleza más allá de lo ambiental? ¿Hablan del feminismo? ¿Hablan de género? ¿Hablan de todas las disidencias de género en todos los lugares escolares? Miren, ¿cómo se puede obviar el tema de género y el enfoque de género en la educación? Es imposible. Tenemos en un aula de clase 25, 30, 40 personas de géneros distintos, lo que nos ofrece una posibilidad enorme del crecimiento individual y colectivo a partir de la reflexión que propongamos. Hablan de la diversidad, hablan de todas las identidades, hablan de la inequidad. ¿O es que en México no hay inequidad? Piensen cuándo fue la última vez que en sus clases se habló de inequidad. Piensen cuando se habló de la desigualdad, de la pobreza económica, de las violencias, de la corrupción, de la intolerancia, de la pederastia. En el 2019, en una conferencia en México de AMIESIC, la Asociación de Universidades de Inspiración Cristiana, estaban en una mesa, bueno, había universidades de todas las religiones, y en una mesa estaban los de la religión Legionarios de Cristo, cuyo sacerdote, Padre Maciel, fue condenado por pederasta mexicano. Y les pregunté esto: ¿hablan ustedes de la pederastia en sus aulas de clase? Les pregunté a ellos. Por supuesto que no. En la mayoría de las escuelas no se hablan del racismo, hablan de la discriminación, hablan del clasismo. Dame un segundo, te la regreso. Ya. Sí. Hablan de la armonía, ¿han oído hablar del Summa Causai, de los Andes, del buen vivir? ¿Cómo? El Papa ya no permite la pederastia, ya se les quitó la autoridad a los sacerdotes. Dice Leticia que el Papa ya no permite la pederastia. O sea, por decreto se acabó la pederastia. Por decreto. Ahora no hay pederastas en la iglesia. Ya no lo permite la iglesia. Antes nunca lo permitía. La pederastia siempre ha sido ilegal. Pero hay pederastas. Siempre ha sido ilegal. La pederastia es un delito. Es un delito, siempre. El Papa puede decir lo que quiera, pero sigue habiendo pederastia. Sigue habiendo abuso sexual. Y eso hay que decirlo. Hay que nombrar las cosas. Si no se nombran, no existen. Y dejamos de nombrar muchas de las cosas que nos afectan por no afectar a otros. Perdón, les decía, hablan de esto, de la filosofía del buen vivir o de vivir en plenitud. Busquen esa palabra, el Summa Causai, en los Andes. Busquen en Bolivia, busquen en Perú, busquen en Ecuador, busquen en el sur colombiano lo que significa estas teorías del manejo de la armonía desde otro lugar. ¿Hablan ustedes de la política o de la política con P mayúscula en sus aulas de clase? El próximo año tienen elecciones presidenciales. ¿Hablan de la política con P mayúscula? ¿Hablan ustedes de los carteles criminales? ¿Hablan en Jalisco del cartel Nueva Generación? ¿En sus clases se menciona el cartel Nueva Generación? ¿Hacen reflexión sobre eso ustedes con sus familias, con sus estudiantes, con lo que eso significa? A no ser que ustedes me digan que el cartel Nueva Generación no existe en Jalisco y que no domina territorios. Hace un mes estuve con la red de bibliotecas públicas de Jalisco, 256 bibliotecas de 125 municipios, y varias de las directores de bibliotecas me decían:
Es impresionante porque son los que patrullan al frente de la biblioteca. Hay que pedirles permiso para abrir o para cerrar la biblioteca. Hombres armados con AK-47. Hablan de eso en sus clases. Hablan de lo que sus estudiantes y ustedes mismas tienen que pasar para, en medio de estos horrores y dolores que construye el narcotráfico y la criminalidad. Deberían ser temas presentes, porque están presentes en la discusión. Yo tomo un taxi aquí en Guadalajara y le pregunto al taxista, y ahí mismo me habla del cartel Nueva Generación. Me vengo a este evento y en un día y medio no había escuchado hablar de narcotráfico. Hablan de la vida de los y las jóvenes, hablan del sexo. Miren, 4.128 bebés nacieron el año pasado en Colombia de niñas menores de 13 años. 4.128 en Colombia. No pude encontrar el dato de México. Piensen en lo que eso significa. Niñas en su gran porcentaje violadas, y en gran porcentaje violadas por familiares cercanos, que es donde se comete la violación con más frecuencia. Piensen lo que eso significa. El tipo de cosas que dejamos de hablar, que dejamos de nombrar. Hablamos de la eutanasia, hablamos del suicidio, hablamos del abuso de sustancias, de la ansiedad, de la depresión. Miren, hablamos de la ansiedad y la depresión a partir del COVID-19. Cuando abrimos las bibliotecas en Medellín después del COVID, el 2 de octubre del año 2020, llamé a quienes habían sido parte de mis equipos de bibliotecas y les pregunté, ¿están llegando las personas a la biblioteca? Y una de las directoras me dijo, el primero que entró a mi biblioteca fue un niño de 12 años. Me abrazó y me dijo, ¿usted me puede adoptar? Detrás de eso estaba una situación de encierro durante 5 meses de ese niño con su abusador. Las bibliotecas como refugio, las bibliotecas como centros de escucha, las bibliotecas todo, no como guardaderos de libros. El proyecto educativo como un espacio de refugio, de contención, como un espacio para hablar lo que con otros tal vez sea imposible hablar. Hablan del cuerpo más allá de la anatomía. Hablan ustedes de estas otras dimensiones que llamamos tabú. Hablan del optimismo, del pesimismo, de la desesperanza, de la esperanza. Hablan del cambio permanente y necesario. Insisten ustedes con sus alumnos y alumnas para que sean protagonistas y actores de esos cambios necesarios. ¿De qué hablan ustedes en sus aulas, profesores y profesoras? ¿Qué conversaciones están desatando? ¿Cuáles conversaciones proponen? ¿Cuáles son los debates? ¿Cuáles son las posturas que ustedes estimulan? Estimulan posturas, estimulan la toma de posturas por parte de sus estudiantes. Es necesario estimular la toma de posturas. No estamos ante mundos asépticos. Necesitamos estimular la toma de posturas permanentemente. Tenemos que insistir en esa toma de posturas para pensar en esto, en cuáles son las palabras que deberían aparecer, que deberían ser parte del proyecto educativo. ¿Cuáles son las palabras para el para qué y el para quiénes del sentido de la educación? ¿Cuáles son los métodos, los cómo? ¿Cuáles son las acciones? Tal vez estas dos palabras serían posibles: reinvención y transformación. ¿Cuáles palabras marcan su día a día desde y con la academia? ¿Cuáles palabras ayudan a conformar, a transformar esas tremendas realidades de inequidad, de violencias? ¿Cuáles conceptos aparecen en las conversaciones de sus clases? Piensen que hay muchos educadores muy bien preparados académicamente, que se conocen las teorías educativas y pueden citar a un teórico o a otro. Pero piensen si los conceptos que están ustedes compartiendo y generando conversaciones con su grupo obedecen también a los conceptos de transformación de su propio barrio, de su propia familia. No a los teóricos, sino a lo que escuchamos ayer del abuelo, a lo que escuchamos ayer del joven de la esquina, a lo que escuchamos en el rap, a lo que escuchamos en una canción.
a lo que escuchamos en todo lado. Bacán, ¿vos cómo te llamas? Julián. Bien, mucho gusto, Julián. Yo me llamo Jorge. Soy de acá de Guadalajara, Julián. Bien, mucho gusto en conocerte, hombre, Julián. ¿Entienden ustedes el concepto del aula como laboratorio? En un laboratorio se puede fracasar. Los laboratorios son fábricas de fracasos. Asumimos las aulas como fábricas de fracasos, o como fábricas de aprendizaje, para aprender de cada fracaso. ¿Usan ustedes los caleidoscopios para las miradas múltiples y sistémicas sobre un asunto? ¿O siguen mirando y transmitiendo las realidades con microscopios y con telescopios, para ver punticos, para focalizar en vez de para abrir? ¿Seguimos pensando en las cosas desde un solo punto de vista? ¿O somos capaces de abrir también a múltiples puntos de vista de esos que traen los estudiantes? La misma pregunta que le hacía a Lupita. Cuando la niña Lupita tenga 8 años y un profesor le diga: Lupita, ¿quién descubrió América? Y Lupita se levante y diga: profesor, ya no le dije ayer que yo no sabía. Esa respuesta tendría que ser maravillosa para el profesor, pero seguramente será tachada de insolente, de irrespetuosa, cuando lo fundamental es que ella sigue sin saber quién fue. Y tal vez nunca lo sepa, porque no hay respuesta a una pregunta tan tonta como ¿quién nos descubrió? Si ya estábamos acá. ¿Conocen ustedes la realidad de los barrios que los rodean? ¿Conocen ustedes el mundo cercano a la escuela? En todos los niveles, el mundo de los talentos, el mundo de las potencias, pero también el mundo de las durezas y de los horrores y de los dolores de ese barrio. ¿Conocen ustedes eso? Esos mundos, ustedes sí los conocen, discúlpame, ustedes sí los conocen. ¿En dónde viven ustedes? ¿En dónde viven? En Tlajomulco. Es que ustedes tienen unos nombres para unas ciudades que... Tlajomulco, bien, y ustedes conocen bien, para que no me olvide, bien, y mientras me dice eso me hace unos ojos para que no me olvide, o sea, que nosotros diríamos: no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. ¿Trabajan ustedes con los mapas de calor de las oportunidades? ¿Trabajan ustedes con la interdisciplinariedad o solo siguen mirando las cosas de una única disciplina? ¿Conocen ustedes las miles de epopeyas que existen en sus barrios donde están esas escuelas? ¿Han hecho un mapa de calor de los talentos, de las posibilidades, de las mismas familias de sus alumnos y alumnas, de lo que esas miles de familias, cientos de familias ofrecen en ese mapa de oportunidades? ¿Saben dónde está la señora que es una maravilla para pensar de otra manera la situación del barrio? ¿Y saben dónde está el señor que es hábil para hacer algo en carpintería? ¿Conocen esos talentos, ese mapa de las oportunidades y de las epopeyas? ¿Trabajan ustedes con sus estudiantes en esta transformación? Yo también tengo hambre. ¿Podés pedirme algo por ahí mientras tanto? Bien. Suerte. ¿Responden sus instituciones educativas públicas y privadas a las expectativas y necesidades hoy de estos países nuestros? Y miren, mientras todo esto ocurra, mientras nos matamos como nunca, lo dijo ahora el conferencista anterior, México tiene en la lista de 50 países, de 50 ciudades con más alta tasa de violencia del mundo. México tiene 17 de esas ciudades. Y 9 de las 10 primeras ciudades con más alta tasa de violencia del mundo están acá, con Colima hoy como la ciudad más dura. Me faltan 10 minutos. Bien, gracias, Blanca. Hacemos algo frente a eso. Construimos escenarios educativos frente a esos horrores y dolores que construimos cotidianamente. ¿A qué dedicamos
las cientos de horas, las miles de horas de estudio frente a estas realidades nuestras? ¿Qué preguntas se hacen ustedes y qué preguntas se hace su comunidad educativa? A mí me encanta empezar estos espacios pidiéndole a todo el mundo que escriba una pregunta y la deje, pero hoy no había esa posibilidad por el tamaño del evento. Pero sería ideal, ¿cuál es la pregunta con la que ustedes llegan? ¿Cuál es la pregunta con la que salen? Pregúntenle eso a los niños y niñas. ¿Con qué preguntas llegan? ¿Con qué preguntas se mantienen? Incluso, yo soy profesor de universidades en varios países. El 100% de mis evaluaciones son con preguntas. Es decir, yo no evalúo las respuestas. Yo le pido a mis estudiantes que como evaluación formulen preguntas y evalúo la calidad de las preguntas, porque lo que yo quiero es que cuando salgan de acá salgan con preguntas, no salgan con respuestas. A mí no me interesa que el estudiante sepa cuál es la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, insisto. A mí lo que me interesa es que el estudiante diga qué preguntas me quedaron después de ver esa relación entre uno y otro elemento. Me gusta la pregunta como generadora del conocimiento. Nunca evalúo a mis estudiantes con preguntas para pregunta y respuesta. Nunca. Siempre evalúo con qué preguntas salieron, con qué preguntas quedaron. Y la calidad de esas preguntas es la que lleva a la evaluación. Y es más difícil formular buenas preguntas que dar respuestas. Pero además las respuestas las tenés todas a un clic de un computador o de un teléfono, o en la página tal de un libro. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes están haciendo hoy en Jalisco? ¿Cuáles son las preguntas hoy? Muchos docentes, por fortuna, son excepcionales y se animan a conocer y recorrer sus entornos, sus contextos propios, para pensarlos y analizarlos. Y ahí está el ejemplo que vimos ayer en la película Radical. Pero ojo, ¿cuáles historias estamos dejando de contar? ¿Cuántas historias detrás de la historia oficial? ¿Cuántas historias tenemos en el aula de clase que podríamos descubrir si tuviéramos más intención de escuchar que de nosotros contar? Hacen ruido sus aulas. El Papa Francisco dijo, otra vez el Papa Francisco dijo en el 2018 cuando fue a Río de Janeiro, le dijo en una misa a 1 millón de jóvenes: hagan ruido, muchachos, hagan ruido. Los estaba invitando al activismo puro y duro, los estaba invitando a protestar. Y la pregunta: ¿hacen ruido sus alumnos y alumnas, muchachos y muchachas? ¿Hacen ruido? Ustedes los invitan a que hagan ruido. Invitan ustedes, evalúan a sus estudiantes por el ruido que hagan. Todos los estudiantes deberían ser un permanente ruido, deberían ser cuestionadores de absolutamente todo, deberían tener el derecho a no obedecer, el derecho a no obedecer. La obediencia es militar, la desobediencia es humana. No necesitamos formar militares, necesitamos formar creadores, creativos, innovadores, disruptivos, sociedad. Necesitamos crear desobedientes, gente con su propio pensamiento, disruptivos. ¿Esperan algo ustedes de sus estudiantes cuando salgan de sus aulas? Podríamos evaluar sobre eso. ¿Qué esperan ustedes que ocurra con sus estudiantes cuando salen de las aulas? ¿Qué es lo que deberíamos evaluar en las escuelas? No qué les ofrecemos cuando llegan y cómo se los contamos, sino qué pasa con nuestros contenidos una vez que salen del aula de clase.
¿Cuál es el proyecto que necesitamos culturalmente en Latinoamérica? ¿Cuál es el proyecto de construcción de una nueva sociedad y desde la educación hoy en México? Y encuentro esto en su proyecto de nueva escuela mexicana. Encuentro estos dos planteamientos básicos. La revolución de las conciencias requiere necesariamente la formación de ciudadanos críticos y participativos, y se requiere de la formación de un ciudadano crítico y participativo donde la nueva escuela mexicana, insisto en esos dos elementos, y veo estos ejes articuladores en el documento de ustedes de nueva escuela mexicana: la apropiación cultural, el pensamiento crítico, la inclusión, las artes y la experiencia estética, la igualdad de género. Y veo en los principios el fomento de la identidad, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la promoción de la cultura de paz. Y veo esta frase tremenda en los documentos de Recrea Academy y de la Secretaría de Educación de Jalisco. En el proyecto educativo de Jalisco, por principio, entendemos que enseñar es aprender juntos, en comunidad. Y les pregunto, ¿esto se está cumpliendo? ¿Se cumplen esos ejes, esos principios? ¿Se cumplen esas expectativas frente a la educación? Ojalá. Si es así, felicitaciones. Si no es así, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para pasar el documento a la práctica? Y miren, un texto de García Márquez. El documento les queda acá, lo van a distribuir, ya lo tiene la organización. En el documento está todo esto y un poco más. Gabriel García Márquez, en este libro, en este texto, no es un libro, se los recomiendo que lo busquen: Un país al alcance de los niños, escrito en 1994. Y García Márquez dice que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Una educación que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Una educación que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Va siendo hora de terminar. Se me acabó el tiempo. Va siendo hora de terminar. Necesitamos entonces reinvención de las escuelas. Entonces, ¿no va siendo también hora de que en esa reinvención diseñemos otro tipo de espacios? Nuestras aulas de clase siguen siendo las mismas de hace 120 años. Nuestros colegios siguen siendo iguales, la mayoría de ellos. Nuestros colegios se diseñaron hace 120 años con los mismos planos de las cárceles. Un patio central, unos corredores internos como un panóptico para vigilar. Diseñamos escuelas distintas. Miren esto, miren este espacio. Este espacio es una escuela que funciona durante 2 días de la manera más caótica posible y espectacular. Yo cuando entré ayer dije, me va a tocar hablar ahí en medio de este ruido de todas las demás conferencias, y he visto que es posible. Pero que es posible, y además, piensen ustedes lo que pasaría en un colegio donde los estudiantes tuvieran por 2 o 3 días esta posibilidad que tienen ustedes en Recrea Academy, de llegar a múltiples módulos con su autonomía y su voluntad, con sus preguntas, que decidieran elegir una explicación u otra, y no la que le toca de 8 a 9 o de 9 a 10, que incluso eligiera sentarse en el suelo, como he visto cantidad de gente, que viera grupos conversando y bailando, como vi allí y tomé fotos de unas jóvenes bailando. ¿Harían eso en sus escuelas? Pensamos en los salones tradicionales de clase. Gastón Bachelard, Poética del Espacio, habla de los espacios felices, de los espacios amados. ¿Son sus aulas espacios felices, espacios amados? Dame un segundo que están tomando una foto, dale, tómala. Ya, pudiste.
una explicación rápida, en una transparencia de los colegios Cosmos. Hoy voy a estar el resto del día si a alguien le interesa más información. Unos colegios que existen hoy desde el 2020, en plena pandemia se crearon, en plena pandemia. Todo el encierro, y se crearon una red de colegios que hoy tiene 11 colegios y espera tener 50 en 4 años. Y esos colegios cambiaron los ciclos, y son 4 ciclos. El ciclo Explora para prejardín, jardín primero y segundo, para descubrir, explorar, para investigar, para cuestionar el mundo que rodea. El segundo ciclo, los niños no entran a primero, a segundo, a tercero, a cuarto. Van por los ciclos de Explora, van por el ciclo de Crea, para segundo, tercero, cuarto y quinto. En ese tercero, cuarto y quinto se hacen preguntas, generan conversaciones improbables, y desarrollan experimentos y expresiones artísticas. El tercer ciclo construye para sexto, séptimo y octavo. ¿Para qué? Para construir nuevas ideas. Necesitamos nuevas ideas, no las mismas de siempre. ¿Desde dónde? Desde intereses y pasiones. Y el último ciclo para noveno, décimo y 11 inspira, con vinculación además ese proyecto a una universidad de tecnologías y en fin. Un minuto creo. Qué vergüenza, siempre me voy un poco más. Disculpen ustedes por el tiempo. ¿Qué dices? ¿Que sigo? Bien, vamos a decretar asamblea permanente y seguimos acá hasta... Miren esto. Con esto es que quiero cerrar, con esta reflexión que nos propone un gringo, y dice: las 4 tareas fundamentales de la educación en Estados Unidos son preservar la democracia, darle algo al estudiante, que se vaya con algo que agregue valor económico y que elimine la pobreza. Dice este hombre. Entonces, pregunta, ¿cuáles serían en Jalisco las 4 tareas fundamentales? Vuelvo, las 4 tareas fundamentales en Disrupting Class de este Clayton Christensen. Dice: la educación para esto en Estados Unidos. En Jalisco, ¿cuáles serían esas 4? ¿Cuáles serían los ejes comunes del trabajo de toda la comunidad educativa? ¿Qué sociedad estamos ayudando a construir? ¿Qué parte de lo bueno y de lo malo de esta sociedad actual es también responsabilidad de ustedes? Y entonces, 4 preguntas más, las últimas, sí, te lo prometo, prometido, no va a haber otra. Yo síguele. Voy a ver cuál es más mi invento entonces para seguir. ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus esperanzas? Como hace un rato, conversando con Javier de la Cámara de Comercio de acá de Guadalajara, me dijo: estoy feliz con este evento. Yo no lo conocía, me lo presentaron y me dijo: este es un evento esperanzador, pero esperanzador subrayado y resaltado. Y le dije: ya me jodiste otra vez la presentación, porque ya le he cambiado varias veces. Tendría que haber subrayado esa esperanza subrayada y resaltada. Necesitamos producir esperanza. Es obligatorio producir esperanza. En medio de este caos que vivimos con Latinoamérica en muchos de los factores, necesitamos que las aulas de clase sean lugares de esperanza. Bacán. ¿Vos cómo te llamas? Juan. Bien. ¿Y vos, chiquita? ¿Cómo? Fernanda. Y bien, para eso estamos trabajando, para la esperanza de Fernanda, para la esperanza de Juan. Ese es el propósito. Tienen que tener un país distinto, no este país que tenemos hoy. Digo este país por Colombia, por México. Pregunto: ¿alguno de ustedes está satisfecho con el México de hoy? Levante la mano alguno. ¿Están satisfechos ustedes con el México de hoy? Bien, hay varios que sí, bien. Muy pocos los que sí, pero hay varios que sí. ¿Cuáles son los improbables que tendrían que ser imposibles, que tendrían que ser posibles, en cada uno de los 125 municipios de Jalisco? ¿Qué dices? ¿Qué? Hoy te decía que si del cártel Jalisco. El cártel. Lo matan saliendo. Dice que ahora que tenga cuidado para pasar al hotel, que porque el cártel de Jalisco ya me debe estar buscando por joderle la vida. Estoy en el hotel del frente, señoras y señores, habitación 1616. Soy objetivo fácil, no ando escoltado, entonces desayuno en el hotel.
¿Cuáles son finalmente, y esta es la última, te dije que eran 4 preguntas, esta es la última, cuáles son finalmente entonces sus utopías de sociedad en este México inmenso, rico, delicioso, emocionante, que se ha enfrentado 1000 veces a su propio laberinto? Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente a Jorge Melguizo por esta controversial y fuerte, diría yo, charla que tuvo a bien brindarnos. Yo creo que nos deja mucho que reflexionar para poder transformar nuestras sociedades, ¿no es así? Creo que nos dejaste una tarea interesante. Muchas No gracias. te vayas, quisiera pedirle a mi compañera Zulia Ortiz, parte de la Dirección General de Programas Estratégicos, que te haga entrega del reconocimiento oficial de Recrea Academy edición 2023 y la constancia de participación. ¿Qué les parece si despedimos a Jorge con un gracias. fuerte aplauso y lo invitamos a que esté con nosotros también en Recrea Academy 2024? Jorge, hermosísimo. muchísimas gracias. Hermosísimo esta vaina, muchas gracias. Este debería estar en todas sus repisas. Son ustedes los merecedores de cada uno de estos trofeos, de cada uno de estos premios y cada una de las personas que hacen este evento. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que esta reflexión sea hoy en Jalisco. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. ¿Qué dice? No, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bien, muchas